Para ti, buenas noches para mí. Sí, así es. Nada, muchas gracias como siempre por la invitación y por contar con nosotros desde aquí, desde España. He visto que tenéis un simposio de mucha calidad científica, lo cual te felicito por la organización y por la parte que te corresponde, que sé que es mucha en todo este evento. Entre los temas que hablamos, Carlos y yo, para poder tratar intentando, contaros cosas nuevas que estamos haciendo aquí en el laboratorio. En concreto, voy a compartir la pantalla, con vuestro permiso. Entre los temas que pensamos que podrían ser interesantes, actualizaros en algunas líneas de investigación en el campo de la embriología y en concreto del estudio del estrés oxidativo y su efecto sobre los embriones, que no es un tema nuevo, sin duda, el estrés oxidativo, pero sí que desde la perspectiva que lo estamos abordando nosotros, probablemente cambie el concepto y la idea que nosotros teníamos sobre lo que es el estrés, algo negativo, el estrés oxidativo, la oxidación, etcétera. Siempre con la idea que trabajamos todos los embriólogos de optimizar los resultados en el laboratorio de reproducción asistida, en el laboratorio de FIP, y la manera en que tratamos a los gametos y los embriones, intentando, en cierta manera, replicar las condiciones que se manifiestan in vivo y que son supuestamente las óptimas para el desarrollo embrionario. Como bien sabéis, nosotros en el laboratorio intentamos tener los mejores resultados y para eso pues jugamos con los medios de cultivo y donde tenemos poco que hacer, aunque sí podemos cambiar de marca comercial y puede que en algunos laboratorios nos vaya mejor que en otros, en función de sus componentes, del tipo de buffer que utilizan, el tipo de aminoácidos, de fuente de energía, etcétera. Podemos también intentar mejorar las condiciones del laboratorio con las mejores condiciones de la calidad del aire, la temperatura del mismo laboratorio, el fungible que utilizamos, la luz, la manera en que movemos los embriones, el pipeteo en general. Y también las condiciones físicas de los incubadores, y podemos también escoger unas u otras marcas que pueden dar mejores condiciones o más estabilidad en la temperatura, en el pH, los incubadores trigas, los incubadores de mesa. Tenemos muchas posibilidades. Dentro de lo que es el ovocito, el embrión y su entorno, tenemos claro que sin duda puede afectar al desarrollo del mismo y también el resultado clínico. Con lo cual, siempre tenemos que buscar las condiciones óptimas que normalicen los protocolos de fecundación in vitro. Y, si nos metemos en la literatura, hay muchos estudios que hablan ya no solo de los componentes que hay en el medio, sino también de aquellas sustancias que el mismo embrión puede producir o la capacidad antioxidante que tiene el medio de cultivo o la capacidad del embrión para eliminar aquellos radicales libres, la producción de metabolitos por parte del embrión con efecto negativo o positivo, incluso las pruebas no invasivas para estudiar los componentes que el embrión produce, secreta o absorbe del medio de cultivo. Entre ellos también podría ser importante el estado oxidativo del embrión, que es un equilibrio entre lo que son las especies reactivas del oxígeno y la capacidad antioxidante que tiene el propio embrión para desintoxicarlas. Eso incluye la producción de radicales libres, que puede que en algunos casos afecten a la viabilidad del embrión. Los niveles de estos radicales libres pueden tener un impacto en el desarrollo embrionario, en la función celular, es algo que está descrito desde hace muchos años, que puede afectar a moléculas tan importantes como los lípidos o las proteínas de la membrana, o incluso los ácidos nucleicos, pero realmente las especies reactivas del oxígeno, los ROS, son bioproductos, son productos normales de la célula que son necesarios para, incluso importantes en ciertos niveles fisiológicos, para mantener la funcionalidad de la célula, por ejemplo, a nivel de emisión de señales. Entonces, lo que hemos ido pensando y trabajando aquí en Valencia es intentar conocer si el nivel del estado oxidativo es un buen biomarcador de las condiciones óptimas de cultivo para el correcto desarrollo embrionario. Y hemos intentado evaluar el uso de un dispositivo que es novedoso, que normalmente se había utilizado hace tiempo, pero no en laboratorios de fecundación in vitro. Y lo que nos planteamos es intentar encontrar una correlación entre los parámetros medidos por este sistema que se llama TCL, que se llama termoquimiluminiscencia, y la viabilidad de los ovocitos y los embriones. Bueno, aquí os presento lo que es el TCL Analyzer. Con vuestro permiso voy a utilizar el puntero láser. Es una tecnología basada en la termoquimiluminiscencia como un test diagnóstico. Y la termoquimiluminiscencia como tal es un ensayo como otro más, donde se emite luz tras un proceso de oxidación
química, de una reacción que produce oxidación química, y se calcula este nivel de oxidación por la energía que se emite en forma de luz al aplicar calor. Entonces, este sistema lo que hace es, bueno, cataliza una reacción basada en el calor sobre el medio de cultivo que produce especies reactivas, especies electrolíticamente excitadas, las ES, que se convierten en luz y esa luz que se emite se cuenta en un fotomultiplicador. Para intentar enseñaros cómo funciona el sistema, que se le llama Fertísimo, bueno, este es un sistema semiautomático donde nosotros ponemos la muestra, donde está el medio de cultivo. El medio de cultivo donde crecen los embriones, en este caso son en cultivos de placas de sistemas Time-lapse, como el Microscopy Getty. Entonces ponemos el medio de cultivo en esta placa. La placa en la estación número 1 lo que hace es homogenizarse mediante un proceso de agitado o centrífuga. En la estación número 2 lo que hacemos es secar la muestra con vacío y en la estación número 3 se le somete a 80 grados centígrados y después hay un fotomultiplicador que detecta la emisión de fotones y se cuenta. Entonces tenemos por cada muestra pues unos valores que se llaman en recuento por segundo, counts per second. Este es el sistema del TCL Analyzer, tiene como un carrusel donde podemos poner hasta 12 muestras y lo que mide es ese recuento de emisión de fotones por segundo durante un periodo de aproximadamente 300 segundos. Como veis, tenemos muchas mediciones y nosotros normalmente cogemos 3 mediciones, la 1, la 2 y la 3, que se toman a segundos alternativos durante ese proceso de 300 segundos, a 55, 155 y 155. Estos valores después se pueden normalizar, se pueden eliminar el ruido de fondo que se llama, las oscilaciones y quedarnos con unos valores normalizados, que los veis ahí, se llaman smooth. Bueno, este método, que se llama TCL, se ha utilizado en otros tipos de fluidos, tanto en humanos como en ratones, como en sangre, como directamente en otro tipo de fluidos como el fluido amniótico o a nivel pulmonar. Y hay estudios que los asocian con enfermedades en humanos, con alteraciones del plasma seminal, en líquido folicular también y en el medio de cultivo, justamente la última publicación que hemos hecho el año pasado. Entonces, lo primero que hemos observado al analizar los niveles de oxidación en embriones es que normalmente la oxidación es más alta en un embrión que es viable, un embrión que transferimos o vitrificamos en día 5 de desarrollo, que un embrión que se ha bloqueado. O sea que hay una asociación directa entre la actividad del embrión, un embrión que es activo y un embrión que está ya muerto. Es un reflejo de la actividad metabólica. También hemos comprobado en distintos tipos de placas de cultivo, placas tipo EVA o el Getty, que cultivamos todos los embriones en la misma placa, comparado con el Embryoscope, que son pocillos individuales, por lo menos el Embryoscope antiguo. Y hemos visto que, efectivamente, cuantos más embriones hay en una gota, los niveles de oxidación son más altos si comparamos con el Embryoscope, que tiene niveles más bajos. Entonces, hemos visto en asociaciones que si el embrión es viable, oxida más el medio y también hemos visto asociaciones con el grado de desarrollo del blastocisto. O sea, no es lo mismo un blastocisto temprano o cavitado que un blastocisto expandido o haciendo hatching. Y ciertamente los embriones que están en fase de extrusión o de hatching, los XB, son los que tienen valores de oxidación más altos y son más bajos cuanto menor es el grado de evolución. Un blastocisto que aún no ha empezado su proceso de hatching. Una vez hecho el hatching, el embrión baja otra vez esa producción de oxidación. Hemos intentado también asociar la selección embrionaria de la morfología y la morfocinética con la oxidación. Entonces, hemos utilizado, hay muchos algoritmos de selección embrionaria y hemos utilizado uno que se basa en una publicación hecha en el 2016 por una compañera nuestra, colombiana, que trabajó con nosotros en Valencia, que desarrolló un algoritmo que utilizaba 2 variables del desarrollo embrionario y morfocinéticas para clasificar los embriones en 4 categorías que implantaban más o menos. Utilizaban el tiempo de blastulación y la sincronía del tercer ciclo celular. Bueno, utilizando este algoritmo, lo que hicimos, este es un trabajo que publicamos el año pasado en Fertility and Sterility. Lo que hicimos es, comparar los niveles de oxidación en los embriones cultivados en el Embryoscope, en pocillo individual, y asociarlo a si implantaban o no. Y vimos que los embriones que implantaban tenían niveles de oxidación más altos. Con lo cual hicimos un algoritmo que combinaba morfocinética y oxidación. Primero, obviamente, escogíamos embriones con morfología aceptable
y dentro de ellos utilizamos la morfocinética para clasificar los embriones y, por último, lo combinamos con los niveles de oxidación, considerando los niveles de oxidación más altos como embriones de mejor calidad. Y generamos un algoritmo que clasifica a los embriones, como veis ahí, en 6 categorías, desde el 76% de tasa de implantación al 29%, y combinaba los niveles de oxidación con la morfocinética. Esto lo hemos cuantificado, esto mismo que os enseñaba en la tabla, lo veis aquí en este gradiente de tasas de implantación, y también lo cuantificamos con un modelo de regresión logística multivariable, donde llegamos a cuantificar que un embrión que clasificado como A con este algoritmo tenía hasta 8 veces más probabilidades de implantar que un embrión clasificado como F, con menos oxidación y hipermorfocinética. Entonces, esto lo hemos analizado en cultivo individual y hemos visto que el embrión en cultivo individual, cuanto más oxida el medio, mejor calidad tiene. Y se puede utilizar como un parámetro para seleccionarlo frente a otros, intentando seleccionar aquel embrión que produce más oxidación en el medio. Bueno, ¿qué ocurre cuando cultivamos muchos embriones en una gota? Esto ocurre en el Geri, que es un incubador donde incubamos hasta 16 embriones en la misma gota, o el EmbryoScope Plus, que también cultivamos hasta 8, que tiene dos repositorios donde tenemos 80 microlitros en cada uno. Entonces, comparamos los niveles de oxidación en un concepto de cultivo distinto, que es un cultivo de pool o de cultivarlos todos juntos. Entonces, hemos valorado también otras estrategias de cultivo, por ejemplo, el cultivo con medio único, el one step, o el cultivo en medio secuencial, el two steps. Por ejemplo, el cultivo que hemos comparado ha sido medio de Cook, y el cultivo que hemos comparado respecto a medio único es el medio Geri de Geneo. Y también hemos tenido en cuenta pues, distintos sistemas de time-lapse, como decía, distintas estrategias de cultivo, si los ovocitos son de origen de propios o ovodonación, y también el embarazo evolutivo. Entonces, lo primero que hemos visto, estos en cultivos en grupo, o sea, muchos embriones cultivados en la misma placa, es que normalmente si cultivamos los embriones en el Geri, pues vemos niveles de oxidación más altos que en el EmbryoScope. El Geri tiene un concepto de cultivo distinto, son incubadores individuales, se puede cultivar con y sin humedad, y el EmbryoScope es una placa distinta, con distinta cantidad de aceite, y aparte se cultivan todos los embriones en la misma cámara de cultivo. Si le damos un vistazo a los niveles de oxidación en el medio de cambio, medio secuencial o el medio único, como parece verse y con toda la lógica del mundo, si tenemos los embriones más tiempo en contacto con el medio, pues se oxida más el medio de cultivo que si lo cambiamos en día 3 de desarrollo. Además, teniendo en cuenta esto, hemos visto que en condiciones de cultivo, esto lo podemos hacer con el Geri, cultivamos los embriones con y sin humedad. Cuando cultivamos los embriones en un ambiente seco, sin humedad, nuevamente los niveles de oxidación parecen más altos, aunque no son significativos, será una tendencia que sea más alta. Estos son datos que presentamos hace un par de años en el Congreso Americano de Medicina Reproductiva. Y además, si medimos los niveles de oxidación en el medio de cultivo en día 3 o lo medimos en día 5 de desarrollo, los niveles de oxidación suben de manera bastante importante. Es decir, que en las primeras etapas del desarrollo el embrión oxida poco el medio de cultivo, y si lo dejamos más días en cultivo, cuando se activa su metabolismo, el embrión es más activo, pues oxida más el medio. Además, esto del estudio de las condiciones de humedad y estando el ambiente seco, lo hemos comparado con dos tipos de medio, el medio secuencial y el medio único. Entonces, el medio único, que está 5 días en contacto con el embrión, es donde vemos claramente, y además de manera significativa, un aumento en la oxidación. Es decir, el medio cultivo que ha estado cultivado en un ambiente seco, ese medio se oxida más que si está en un ambiente húmedo, ¿vale? Y eso mismo no lo observamos en un medio secuencial. Es decir, si hemos cambiado el medio en día 3, aunque cultivemos en condiciones de humedad, no vemos alteraciones en la oxidación. Otro de los conceptos que hemos podido estudiar, o sea, hemos visto que en cultivo individual, dentro de un parámetro, dentro de lo que es la misma placa, en la misma paciente, si el embrión oxida más, quiere decir que es más activo metabólicamente, es viable, y si encima es de mejor calidad y en planta, oxida más el medio. Y hemos visto que las condiciones de cultivo pueden alterar la oxidación de manera intrínseca, en este caso ya desde un punto de vista negativo, de que un embrión que se cultiva en condiciones de humedad se oxida menos su medio que si se
cultiva en condiciones de ambiente seco. Y además que el medio secuencial, como cambiamos el medio y lo renovamos, pues hay menos niveles de oxidación. Pero también nos preguntábamos qué pasaba con el cultivo de los embriones en grupo, porque seguro que habéis oído muchos de vosotros, embriólogos, y yo lo he oído muchas veces y a mí me han rebatido mucho en muchos congresos cuando hemos presentado datos de cultivos en grupo con sistemas de time-lapse, me han dicho, claro, es que el cultivo en grupo mejora el desarrollo embrionario, porque ellos, las secreciones autocrinas, entre ellas factores de crecimiento, fomenten el desarrollo. Bueno, pues teníamos un modelo inicial en el Geri, porque podemos tener desde 1 a 16 embriones o cigotos en la misma placa. Entonces, hicimos una clasificación de las placas de menos de 6 hasta más de 13 ovocitos en la misma placa y, por ejemplo, no vimos que eso afectara la tasa de fecundación. Sí que vimos que cuantos más embriones teníamos juntos en la misma placa del Geri, sí que veíamos una pequeña disminución en la tasa de blastulación, de un 73 a un 64. Y también una pequeña reducción en la proporción de blastocitos de buena calidad. Son diferencias mínimas y son muy pequeñas, sin duda. Pero bueno, la tendencia no era positiva. No es que cuantos más embriones tuviéramos en la misma placa, mejor para el desarrollo. Y una variable que sí que vimos que tenía toda la lógica del mundo es que cuantos más ovocitos teníamos en la placa o más embriones fecundados, más cigotos, mayores son los niveles de oxidación. Es decir, no es lo mismo si tenemos 4 que si tenemos más de 9, ¿veis? Suben progresivamente los niveles de oxidación. Entonces, eso también tiene toda la lógica porque el embrión está activo metabólicamente, oxida el medio y esa oxidación se ve reflejada y la podemos medir con el sistema del TCL. Lo último que vimos en este cultivo en grupo es que cuanto mayor, lo que hacíamos era comparar ciclos hechos con ovocitos propios o ciclos hechos con ovocitos donados y vimos que en general, pues si los ovocitos venían de donación, estos oxidaban más el medio, que tiene toda lógica porque son más activos metabólicamente o son embriones de mejor calidad y vemos más oxidación en el medio. O sea, toda la historia cuadra. Y lo que más bueno, no que fue una sorpresa, sino una lógica también, es decir, tenemos embriones de mejor calidad, se desarrollan mejor, pues aquellas pacientes que en ese primer ciclo, en cultivo en grupo, conseguían el embarazo, esa cohorte oxidaba más el medio. O sea, que definiríamos que es una cohorte de mejor calidad y esa cohorte de mejor calidad oxidaba más el medio. Esto es una presentación oral que se hizo un par de años en la ESE. Sí que no vimos diferencias entre si cultivábamos con el embrioscopo o con el Geri respecto al embarazo. No teníamos una disparidad en los grupos de comparación para pensar que algún sesgo nos estaba alterando los niveles de oxidación, incluido también el número de ovocitos. Entonces, un poco para resumir esta primera parte, vimos que cuando mayores las probabilidades de embarazo, veíamos mayores niveles de oxidación en el medio de cultivo. La calidad de estos blastocitos parece que estaba asociada a estos niveles de fragmentación, más actividad, más interacción con el medio de cultivo, más concentración de radicales libres y de oxidación. Estos resultados contradicen, y eso es lo que más nos gusta siempre, cuando hacemos estudios ya a posteriori, la comprensión habitual del estado oxidativo como un marcador negativo. Es un importante contribuyente de la infertilidad, hay estudios que lo demuestran, se asocia con la calidad del semen, incluso con patologías como el infarto. Pero nosotros lo que queremos deciros es que estamos trabajando sobre unos niveles de oxidación que se pueden considerar aceptables porque le damos al embrión las mejores condiciones de cultivo y bajo esas condiciones de cultivo óptimas, el embrión oxida más o menos el medio y es un reflejo de su propia actividad. Y nosotros tenemos un trabajo del 2016 donde veníamos en la misma línea, donde pudimos observar que los embriones de mejor calidad consumían más oxígeno, respiraban más, con lo cual tiene lógica que si consumen más, respiran más, oxiden más el medio. En cierta manera, los embriones con mayor potencial de implantación pues tienen un metabolismo más activo y realizan más procesos oxidativos. La carga oxidativa de la cohorte depende de la calidad de los embriones y esto es un sistema que es no invasivo y que nos permite valorar el estado oxidativo y la actividad metabólica del embrión, con lo cual podría ser una herramienta de uso clínico. ¿Qué es lo que nos faltaba? Pues, como siempre, intentar aplicar técnicas más complejas de inteligencia artificial, porque el sistema del TCL nos genera una cantidad de variables inmensa. Pueden llegar a generar hasta 600 mediciones por embrión de los niveles de estrés oxidativo. Y bien sabéis que el embrioscope genera
también una cantidad de datos de morfocinética infinita. Entonces, hemos utilizado la metodología de inteligencia artificial para combinar datos de la oxidación con los de morfocinética, utilizar estas redes neuronales y intentar buscar modelos predictivos. Este es un estudio que hemos hecho, como siempre, con datos ya existentes, combinando morfocinética con datos de TCL, porque todo este estudio de oxidación lo hemos hecho con ciclos de time-lapse, en este caso del EmbryoScope, en cocido individual. Entonces, como os decía, pues cogemos 15 microlitros del medio, medimos el sistema de TCL y sacamos pues una serie de parámetros, entre ellos los más sencillos, estos que os decía aquí. Entonces, hemos intentado elaborar algoritmos que combinan morfocinética con algunos de los valores de oxidación que os he descrito antes. Por ejemplo, estos 3, H1, H2, H3, que son niveles de oxidación a 3 tiempos distintos. Este es un estudio de inteligencia artificial de redes neuronales donde combinamos a ver si buscamos modelos predictivos. Y aquí pues, os enseño ejemplos de redes neuronales que combinan la información del estrés oxidativo, como veis ahí, de algunos de sus parámetros con distintas redes, intentando pues, predecir el embarazo, la positivo o negativo, y con lo que se llama un blind test, que es un test ciego. Entonces, hemos hecho todo tipo de combinaciones, que aquí se pueden medir o intuir, solo la morfocinética o variables de oxidación, y las hemos intentado combinar. ¿Cómo se hace esto? Para que entendáis un poco, yo también intento entender cómo se hace lo del estudio de la inteligencia artificial. Bueno, se elabora un algoritmo y para valorar su eficacia o su acierto, pues se utiliza lo que se llama una matriz de confusión, donde los cuadrados verdes indican los aciertos y los rojos los fallos. Entonces, cuantos más aciertos, pues más cercano estaré a una eficacia o una certeza del 100%, y cuantos más tengan el rojo, pues más me alejaré de ese 100%. Normalmente, cuando uno entrena un modelo, los resultados son fantásticos. Esto es un modelo morfocinético solo. Y después, cuando lo aplico en un test ciego que se llama, pues ya la edad de acierto baja, un 76%, que es cuando realmente estoy demostrando su utilidad. Entonces, esto es simplemente utilizando la morfocinética. En algún momento os hablé que con la morfocinética se pueden utilizar redes neuronales y generar modelos predictivos con buen éxito aparente. Pero si lo combinamos con, por ejemplo, con el nivel de oxidación, pues mejoramos el nivel de eficacia en el test ciego que se llama aquí hasta un 84% respecto al 74%. Un poco para resumir, lo que hemos demostrado, que ya lo hicimos anteriormente con la estadística clásica, con las regresiones logísticas, y que fue una publicación de Fertility, es que si a las técnicas de selección embrionaria, bien morfológicas, o en este caso morfocinéticas, le añadimos los niveles de oxidación, podemos mejorar la eficacia de un 76 a un 85%, aproximadamente en un 10%. Entonces, esto nos dice que es un modelo. En este modelo, añadir mediciones del estrés oxidativo nos puede ayudar a mejorar la selección o a conocer mejor la calidad de ese embrión y las condiciones de cultivo. Ya para acabar, os quería enseñar que también hemos estado estudiando los niveles de oxidación en el líquido folicular, por ejemplo. Y también tenemos resultados interesantes. Por ejemplo, que cuanto más joven es la paciente, mayor nivel de oxidación vemos en el líquido folicular, y que si comparamos también, por ejemplo, los niveles de oxidación en líquidos foliculares de donantes y de pacientes, en donantes los niveles de oxidación son más altos. Entonces, de nuevo, el concepto de oxidación puede considerarse como un concepto negativo si hablamos de niveles muy altos, pero dentro de los rangos normales son reflejo de una actividad mayor. Y en este caso, un ovocito o un folículo que viene de una mujer joven, pues tiene más actividad metabólica, tiene unas células en mejor estado, diríamos, células de la nebulosa y el ovocito en sí, y eso genera más oxidación en el medio de cultivo. Y nada, eso es todo por mi parte. Gracias por vuestra atención y, como siempre, estoy a la disposición para cualquier pregunta.